amigos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia y mucho más. Hoy les tengo un tema realmente muy interesante aquí, material realmente conectado con la historia de la espiritualidad mundial. Hoy vamos a hablar sobre el budismo en busca de la iluminación sin Dios. Realmente vamos a comentar algunos aspectos fundamentales de la historia del budismo, sobre su fundador, sus ideas principales y su expansión. Tenemos que decir de que el budismo hoy es probablemente la cuarta religión con mayores seguidores del mundo, después del cristianismo, el islam y el hinduismo. Hemos de decir de que como hemos sabido, con el paso de los años, el movimiento migratorio, diferentes personas de Asia que se han trasladado a diferentes partes de Europa, América del Norte, del Sur y diferentes países, estas comunidades asiáticas han llevado consigo también sus propias creencias, su religión, etcétera, y así hemos tenido pues la expansión o difusión de las enseñanzas del budismo. El budismo es una religión que ya les decía que se ha expandido de manera significativa. Hoy se dice que aproximadamente más de 500 millones de personas son seguidores de el budismo y hemos de decir que la mayoría de los budistas viven en países asiáticos como Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Japón, Corea y China, que de hecho la China es el principal país con mayores seguidores de esta práctica del budismo en todo el mundo. Pero, ¿cómo comenzó esta religión? ¿Cuáles son las enseñanzas, las prácticas que realmente caracterizan al budismo? Sobre esto ya vamos a entrar en detalles, pero como siempre, antes de comenzar les quiero invitar a que pues me escuchen cada lunes a las 8 de la noche hora de España en la radio, y pueden visitar en la web www.laradiodelahistoria.com y también en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram con el hashtag HistoMisterio. Ahora sí, entrando ya en el tema del podcast de hoy, vamos a entrar en detalles sobre cómo surgió esta religión o esta creencia, esta filosofía de la vida que es el budismo. Primeramente, hay que decir de que pues se atribuye esta creencia o esta filosofía o esta religión, si la quisiéramos llamar, pero en realidad es como un modelo o estilo de vida, un camino a seguir, digamos que unas pautas. Se le atribuyen a Siddhartha Gautama, que es el fundador de esta religión, de esta filosofía. Siddhartha Gautama es el que se conoce o se le llama Buda. Buda significa simplemente el iluminado, el que ha alcanzado la iluminación. Y su nombre es, ya les decía, Siddhartha Gautama, un príncipe de la India. Vivió en el norte de la India aproximadamente en el siglo VI antes de nuestra era. Y realmente podemos decir de que lo que se sabe de la vida del Buda se basa principalmente en las pruebas que ofrecen los llamados textos canónicos del budismo, que de hecho son textos muy extensos, complejos, que se escribieron en el idioma Pali, un idioma de la India antigua. Hemos de decir de que la tradición budista nos cuenta que poco después de la muerte de Gautama, o sea del Buda, se convocó un concilio de unos 500 monjes aproximadamente para decidir cuáles o poner por escrito las enseñanzas del Buda, porque el Buda enseñaba a sus discípulos de manera oral, así es como se hacía en la antigüedad, de maestro a discípulo, una enseñanza que se transmitía directamente de su maestro. El discípulo aprendía por las enseñanzas y por lo que el maestro hacía, sea que era un método como se hacía en la antigüedad. Y en este caso, pues tiempo después de que muere el Buda, los monjes o seguidores se reúnen y pues vienen a debatir a ver cuál es la enseñanza pues del Buda, ¿no? A poner, como dicen, los textos canónicos, los textos que se van a aceptar ahora como las enseñanzas que se han de seguir. Y se nos habla de que
pues ahí se pusieron de acuerdo y se decidió cuál era el canon de las enseñanzas sagradas. Aunque aquí hay diferentes debates por los diferentes eruditos académicos, los historiadores, que cuestionan si en verdad hubo tal concilio o tal reunión o no. El hecho es de que la enseñanza aceptada como auténtica pues no se puso por escrito en un momento, ya les decía, sino que se transmitió de forma oral, y luego, como los discípulos lo aprendieron de memoria, luego con el paso del tiempo se vieron en la necesidad de poner por escrito estos textos sagrados. Según las crónicas de Sri Lanka, de los siglos IV al siglo VI antes de nuestra era aproximadamente, pues nos habla de que los textos más antiguos de estos textos canónicos en el idioma pali se escribieron durante el reinado del rey Vatagamani Abhaya en el siglo I antes de nuestra era. No aparecieron por escrito otros relatos de la vida del Buda sino hasta quizás después del primer siglo. Algunos dicen que incluso hasta el siglo V encontramos textos que fueron apareciendo en cuanto a la vida del Buda. O sea, mucho tiempo, incluso después de su muerte, continuaban pasando enseñanzas que al parecer habían sido preservadas oralmente por sus discípulos y con el tiempo se continuaron escribiendo. Ahora, a este respecto, hay una obra muy importante que habla acerca de esta religión, de esta filosofía, y nos habla y nos dice que las biografías que tenemos sobre la vida del Buda son de origen tardío, o sea que algunos dicen que, por supuesto, están, para los historiadores, para los académicos, están repletas de datos míticos, legendarios, y los textos canónicos más antiguos realmente son el producto de un largo proceso de transmisión oral que aparentemente incluyó cierto grado de revisión y de añadiduras con el paso del tiempo. Así que por ello es que muchos pues cuestionan, ¿no?, si las enseñanzas que tenemos podrían atribuirse realmente al Buda o no. Pero es interesante de que esto pues pasa con diferentes religiones, ¿no? Lo tenemos en diferentes religiones universales, como digamos, por ejemplo, en el judaísmo, cristianismo, islam. Los textos primero se pasaron de manera oral, y después de la muerte de los fundadores, es con el paso de los siglos que se pusieron por escrito estas enseñanzas. Pero aunque los académicos, los historiadores son rigurosos y cuestionan la veracidad de los textos, hay que decir que, por supuesto, para el creyente estos textos son verídicos y su creencia se les respeta en este sentido. Y que indudablemente, sea como sea, los textos contienen sin duda pues enseñanzas que muy probablemente se originaran del fundador original. Esto se puede aplicar a cualquier religión en este sentido. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la historia que tenemos, según las crónicas, de cómo fue que nació el Buda. Hago una aclaración aquí. Cuando hablamos de Buda, recordemos que Buda simplemente significa el iluminado. Cualquier discípulo o seguidor del budismo que alcanza el estado de la iluminación se convierte en un Buda, alguien que ha recibido la iluminación en este caso. Y no es que se trate de un dios, ni que los budistas adoran al Buda, ni nada de este tipo de cosas que a veces la gente tiene por confusión. Y vamos a explicar esto en más detalles cuando entremos en detalle acerca de las prácticas y los rituales budistas, para aclarar este punto. Entonces, entrando en cuanto al nacimiento milagroso del Buda. El Buda, pues se nos habla de que nació de una virgen. También nació pues libre, sin pecado, al parecer purificado, y se nos habla de la grandeza y una serie de relatos que encontramos. Para nada es diferente, otra vez ya les decía, de lo que encontramos en otras religiones, como por ejemplo el cristianismo, que habla lo mismo de un nacimiento de Jesús en cuanto a una virgen y sin pecado y todo este tipo de detalles. Lo encontramos igual en el caso del budismo, y de hecho hay una serie de leyendas, historias, que les voy a relatar una de ellas. Por ejemplo, que uno de los pasajes del Jataka, que es uno de estos cánones que se escribieron en el idioma pali, y del Buddha Charita, un texto sánscrito del siglo II de nuestra era, que nos habla de la vida del Buda, y nos habla de que la madre del Buda era una reina, la reina Mahamaya. Esta reina tuvo un sueño, y en este sueño se dice que 4 ángeles guardianes vinieron y la levantaron junto con su lecho y se la llevaron al Himalaya.
Entonces vinieron las esposas de aquellos ángeles guardianes, la condujeron al lago Anotata y la bañaron para quitarle toda mancha humana. O sea, la purificaron como que casi que la limpiaron de toda contaminación. No muy lejos de allí estaba un cerro plateado y en él una elegante residencia dorada. Allí extendieron un lecho divino con la cabecera hacia el este y acostaron a la reina sobre él. Dice que el futuro Buda había llegado a ser un magnífico elefante blanco que ascendió a ese cerro plateado, caminó 3 veces alrededor del lecho de su madre, que ella estaba pues acostada, recostada sobre, con su costado derecho que daba hacia el Buda, y el Buda golpeando con la cola, vea que era este elefante que representaba al Buda, ¿no? Golpeando con su cola el costado derecho de la madre, pareció entrar en el vientre de ella, y así tuvo lugar la concepción en la fiesta a mediados del verano. Ahora, este fue un sueño que tuvo la reina, un sueño extraño. Cuando la reina le contó el sueño al esposo, el rey, este llamó a 64 eminentes sacerdotes hindúes de la religión del hinduismo. El rey los alimentó, los vistió y les pidió una interpretación de este sueño. Y estos sacerdotes le dijeron lo siguiente: no se inquiete, gran rey, usted tendrá un hijo, y él sigue llevando, si sigue llevando la vida de la realeza, o sea, de príncipe, llegará a ser un monarca universal. Pero si deja la vida de la realeza y se aleja del mundo, llegará a ser un Buda, o sea, un iluminado, y hará retroceder las nubes del pecado y la insensatez de este mundo. Más tarde, según informes, hubo 32 milagros. De repente los 10.000 mundos temblaron, se estremecieron y se sacudieron. Los fuegos de todos los infiernos se apagaron, las enfermedades cesaron entre los hombres. Todos los instrumentos musicales emitieron sus notas sin que nadie los estuviera tocando. En el poderoso océano las aguas se hicieron dulces. Los 10.000 mundos llegaron a ser una masa de guirnaldas de la mayor magnificencia posible. Y entonces vino el extraordinario nacimiento del Buda en un jardín de sales, un tipo de árboles, llamado el jardín de Lumbini. Cuando la reina quiso afianzarse de una rama, la sal más alto del jardín, el árbol lo hizo posible inclinándose hacia ella. De pie y afianzándose de la rama, ella dio a luz al Buda. Y el relato dice: él salió del vientre de su madre como un predicador que desciende de su cátedra, o un hombre que baja por una escalera con ambas manos y ambos pies extendidos, sin mancha de impureza del vientre de su madre. Tan pronto como nace, el futuro Buda coloca ambos pies finalmente en el suelo, da 7 pasos grandes hacia el norte, con un dosel blanco por encima de la cabeza, y examina las 4 partes del mundo, mientras exclama con sonido inigualable: yo soy el principal, el mejor y el primero del mundo. Este es mi último nacimiento, nunca más volveré a nacer. Es interesante de que esta no es la única narración que tenemos del nacimiento del Buda. Por supuesto, como toda religión que ha surgido, pues siempre al fundador de la religión, un ser humano, le crean todo un nacimiento sorprendente, mágico, maravilloso, lo más grande del mundo, con una serie de fábulas y fantasías. Eso lo encontramos en un montón de religiones. Pero tenemos otra versión que es más tardía de este supuesto nacimiento del Buda, y podríamos decir que esta es una narración pues mucho más lógica, comprensible desde el punto de vista lógico de un ser humano. Y esta narración, que aparece por escrito en un texto, en el Manual del Budismo, publicado en Sri Lanka, se da este relato simplificado de la vida del Buda. Y miren ustedes el contraste de lo que se nos dice. Se dice que en el día de la luna llena de mayo del año 623 antes de nuestra era,
nació en el distrito de Nepal un príncipe indio Sakya, o sea, de la tribu Sakya, que tenía por nombre Siddhartha Gautama. El rey Suddhodana fue su padre y la reina Mahamaya fue su madre. Ella murió pocos días después del nacimiento del niño y Mahapajapati Gotami fue su madre adoptiva. A la edad de 16 años, Siddhartha Gautama se casó con su prima, la hermosa princesa Yasodhara. Por casi 13 años, después de su feliz matrimonio, llevó una vida de lujo el príncipe, en feliz ignorancia de las vicisitudes de la vida fuera de las puertas del palacio. Andando el tiempo, gradualmente se dio cuenta de la verdad. En el año 29, o sea, cuando tenía 29 años, cuando vino el momento crucial de su carrera, nació su hijo Rahula. Él vio a este hijo como un impedimento porque se dio cuenta de que toda persona, sin excepción, tenía que nacer, enfermar y morir. Al comprender así la universalidad del dolor, decidió hallar una panacea para esta enfermedad universal de la humanidad. Por eso renunció a sus placeres de la realeza, abandonó su hogar cierta noche, se cortó el pelo, se vistió sencillamente como un asceta y salió a vagar como buscador de la verdad. Este es uno de los relatos que tenemos en cuanto a el nacimiento y la vida del Buda. Y lógicamente es mucho más creíble de aquellas historias mitológicas que tenemos, que por supuesto el creyente cree en todo esto, pero desde el punto de vista académico, pues esta parece más racional. Y ya les menciono que esos nacimientos míticos y con tanta divinidad es algo común de las grandes religiones. Ahora, ¿cómo fue que el Buda alcanzó la iluminación, este estado? ¿Y qué es lo que es la iluminación, si podríamos describir? Primeramente, esto de la iluminación es el momento crucial de la vida del Buda, porque fue cuando por primera vez en su vida él vio a un hombre enfermo, a un hombre de edad avanzada y a un muerto, nos dice en la historia. Esta experiencia lo angustió profundamente y fue entonces cuando se preguntó por el significado de la vida. ¿Por qué nace el ser humano? ¿Solo para sufrir, envejecer y morir luego? Según se dice, fue entonces cuando estaba aquí meditando, perplejo, fue cuando vio a un santo, una persona que había renunciado al mundo en busca de la verdad. Y éste impulsó a Gautama a abandonar a su familia, sus posesiones y su nombre de príncipe y pasar los siguientes 6 años buscando la respuesta a estas preguntas cruciales de la vida entre los maestros y gurús del hinduismo. Recordemos que el hinduismo es la religión predominante de la India. Pero se nos dice que el Buda no tuvo éxito en esta búsqueda. Los relatos nos dicen que siguió un derrotero de meditación, de ayuno, de yoga, renunciamiento extremo, pero no halló tranquilidad ni iluminación espiritual. Por tanto, el Buda se dio cuenta de que el derrotero de que estaba siguiendo realmente era inútil. Sucedió entonces de que adoptó una táctica diferente, lo que él llamó la vía intermedia, un derrotero que evitaba los extremos los extremos de los estilos de la vida. Así que sucede de que tras decidir de que iba a encontrar la respuesta en su propia condición de identidad consciente, o sea, él se dio cuenta de que la búsqueda no estaba en el exterior, sino que estaba dentro de sí mismo. Se sentó entonces a meditar bajo una pipal. Pipal es una higuera, una planta de la higuera de la India. A la vez que él se siente, está meditando, dice que resistía ataques y tentaciones del diablo, llamado por los hindúes Mara, y se mantuvo constante en su meditación por 4 semanas. Algunos dicen que estuvo hasta 7 semanas, hasta que supuestamente pasó a más allá de todo conocimiento y entendimiento y alcanzó la iluminación. Este estado se llama el nirvana. Se nos dice de que mediante este proceso fue que Siddhartha Gautama
se llegó a conocer como el Buda, porque el Buda otra vez significa el despierto o el iluminado, porque había alcanzado esta última meta. Ya les decía, el nirvana, que es un estado. El nirvana es un estado de paz, de iluminación perfectas, libre de deseos y del sufrimiento. De hecho, al Buda se le ha llegado a conocer también como Sakyamuni, o sea, el sabio de la tribu Sakya. Y frecuentemente él mismo se llamó así Tathagata, o sea, uno que vino a enseñar. No obstante, encontramos a diferentes escuelas y sectas budistas que tienen diferentes puntos de vista sobre estos temas. De hecho, para algunas de estas escuelas budistas, el Buda o Siddhartha Gautama fue simplemente un hombre que halló la senda de la iluminación para sí y la enseñó a sus seguidores. Otros lo ven como el último de una serie de Budas o de hombres iluminados, ¿no?, que han venido al mundo a predicar o a revivificar el Dharma, o sea, la enseñanza o el camino de la iluminación, el camino para que todo el mundo, todo ser humano se pueda convertir en un Buda, un iluminado, que pueda alcanzar este estado donde se ha librado del sufrimiento, de preocupaciones, de deseos y todo ese tipo de cosas. De hecho, otra de las escuelas lo ven como un bodhisattva. Un bodhisattva es alguien que había alcanzado la iluminación, pero que aplazó entrar en el nirvana con el fin de ayudar a otras personas que buscaban también la iluminación, la liberación. Y ya les menciono que este momento en que el Buda supuestamente alcanzó la iluminación es el momento más crucial del budismo. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de la iluminación. ¿Qué es esto de la iluminación o el estado bodhisattva o este estado del nirvana, el estado este del Buda, ¿no? ¿Qué es esto? Primeramente, se nos habla de que después de que el Buda alcanzó la iluminación, se nos dice de que salió a enseñar a otros, ¿no?, lo que había aprendido, su Dharma, el Dharma que significa su nueva verdad, la enseñanza suya. Su primer sermón lo pronunció ante 5 bhiksus, o sea, discípulos o monjes, y lo pronunció en la ciudad de Benares. Este primer sermón del Buda, de hecho, se considera el más importante, porque el Buda enseñó que para salvarse, uno tiene que evitar tanto el derrotero de la satisfacción sensual, como también tiene que evitar el derrotero del ascetismo, y más bien, tiene que seguir la vía intermedia, el camino del medio, del equilibrio. Y él pronunció lo que se conocen como las 4 nobles verdades del Buda o del iluminado. ¿Cuáles son estas 4 nobles verdades? Brevemente, toda existencia es sufrimiento. O sea, esta es una gran verdad, dice el Buda. Otra gran verdad, el sufrimiento surge del deseo o del anhelo. 3. La cesación de los deseos significa entonces el fin del sufrimiento. Y número 4, una cuarta gran verdad, la cesación de los deseos se logra siguiendo la senda o el sendero óctuple, que controla la conducta, el pensamiento y la creencia. Por tanto, este sermón del Buda acerca de la vía intermedia, del equilibrio, de las 4 nobles verdades, comprende la esencia para alcanzar la iluminación y se considera pues el pilar máximo, ¿no?, de las enseñanzas del Buda. Hay que apuntar, ya lo mencioné al principio, que el Buda no alegó nunca de que él fuese Dios, tampoco alegó que él había recibido esta revelación por inspiración divina, ni nada de estas cosas, para nada. De hecho, él simplemente se atribuyó a sí mismo que cuando él dice, he descubierto por Tathagata, o sea, Tathagata es aquel que vino a enseñar, es uno de los nombres que él mismo se dio. Por tanto, cuando él le enseñó a sus discípulos, les dijo, busquen salvación solo en la verdad. No acudas por ayuda a nadie aparte de ti mismo. O sea, el único que se puede salvar, usted mismo. Nadie lo puede salvar a usted, en otras palabras. La verdad se encuentra dentro de ti. Dentro de cada uno de nosotros se encuentra la verdad y tienes que encontrarte a ti mismo dentro de ti, no afuera.
dentro de ti mismo, y cuando te encuentras a ti mismo es cuando alcanzas el estado del nirvana o de la iluminación y te conviertes a ti mismo en un Buda. Y cuando te has liberado de todas las pasiones, de todos los deseos, de todo este tipo de extremismos, pues entonces estás en un estado de paz perfecta y de salvación, por así decirlo. No necesitas a más nadie. Tú mismo eres el único que puedes alcanzar este estado y evitar así todo el dolor, el sufrimiento. Es un estado, es un cambio, es como una elevación del nivel de la conciencia, un estado espiritual muy alto, realmente podríamos decir en otras palabras. Por tanto, hay que decir que cuando el Buda empezó a predicar estas cosas, inmediatamente la gente en la India empezó a seguirle, a aceptar todo aquello, porque recordemos que el hinduismo, la religión predominante, pues hablaban de un montón de cientos, no, millones en otras palabras, más de 300 millones de dioses que hay en el hinduismo, y también el sistema este de castas con la cesta de los brahmanes, la casta sacerdotal que está por encima de la población. Todos estos sacrificios y ritos del hinduismo y todo este sistema de reglas que dominan a la sociedad hindú, pues el Buda predicó y simplificó todo esto, y la gente se vio como aliviado de todo. O sea que en otras palabras, el Buda, digamos que fue viniendo del hinduismo, no encontró satisfacción aquí, y en otras palabras fue como un reformador, en otras podríamos decir, si usamos ese término, y simplificó todo esto. Es interesante que en las grandes religiones, esto lo encontramos en muchas religiones, judaísmo, cristianismo, islam, sintoísmo, taoísmo, encontramos la gente que viene reformando la religión antigua, y siempre el reformador pues se encuentra acogida por la gente, porque es como que le saca de encima todos los rituales y leyes y seguimientos, y la gente pues se va en montones a seguir ahora este nuevo reformador. En otras palabras, el Buda hizo algo similar con el hinduismo, y pues simplificó todo esto, creó esta filosofía de vida que la conocemos como el budismo, o una religión si le quieres llamar, pero en realidad es como el sendero a seguir, de cómo librarse del sufrimiento y de todo, y alcanzar este estado espiritual tan elevado que eres inmutable a todas las desgracias, sufrimientos, dolor, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo se extendieron las enseñanzas del Buda fuera de la India? Porque esto surge aquí en la India, ¿cómo se extiende a otras partes del mundo? Bueno, cuando el Buda predica estos 5 discípulos, que llegarían a ser los monjes también, ¿no? Porque son monjes budistas, pues ellos llegaron a ser la primera sangha. Sangha es la primera orden de monjes. O sea que así se completaron lo que se conoce como las 3 joyas del budismo. La primera es el Buda, o este estado de iluminación. El Dharma, que son las enseñanzas del Buda, cómo lograr ese estado. Y el Sangha, que son las órdenes o escuelas de los monjes. Ahora, pues sucede de que en un momento se nos habla de que Gautama, Siddhartha Gautama, se convierte en Buda, pasó a predicar por toda la India, por la zona del río Ganges. Gente de toda clase y de toda condición social venía a verle, a oírle sus prédicas, y se comenzaron a crecer sus discípulos. Se dice que para cuando el Buda murió, que tenía ya como 80 años aproximadamente, había llegado a ser muy conocido y respetado. De hecho, sus últimas palabras, según dicen algunos, fue: el deterioro es inherente a todo lo compuesto, obren con diligencia su propia salvación. Para el siglo III antes de nuestra era, unos 200 años después de la muerte del Buda, se presentó el mayor promotor del budismo, y aquí podríamos decir que esto fue una figura fundamental que propició la expansión en masa de esta filosofía de vida. ¿Quién fue esta persona? Pues nada más y nada menos que el emperador Asoka, que llegó a dominar sobre la mayor parte de la India, y él, pues entristecido por la matanza y la agitación que sus conquistas habían ocasionado, abrazó el budismo, porque el budismo es una religión, una filosofía, ¿no?, de que habla de no hacer mal a nadie, no matar a nadie, ni a un insecto, ni a un animal, ni a nadie. Y este movimiento de pacífico, etcétera, etcétera, pues fue algo que atrajo también a este emperador, y el emperador le dio apoyo estatal, o sea, carácter de estado. Muy interesante. Las grandes religiones, cuando se han expandido, es cuando el gobierno dice: esta es la religión del estado, y ahora pues todo el mundo tiene que seguir esta religión. Las grandes religiones se han expandido también así, y esto propició
de que pues este emperador empezó a erigir monumentos, templos religiosos, convocó concilios, exhortó a la gente a vivir por los preceptos del Buda, del budismo, y de hecho envió misioneros budistas a otras partes de la India, a otros países como Sri Lanka, a Siria, Egipto, Grecia, etcétera. Por tanto, los esfuerzos de este emperador fueron tales que de hecho causó de que el budismo, de que en un momento se vio como una secta quizás, en un primer momento, luego se ya convirtió en una religión pues independiente, y esta figura del emperador es fundamental. De hecho, algunos lo catalogan como el segundo fundador del budismo, entre comillas, por la expansión, ¿no? El auge, la propagación que ocurrió gracias a este emperador. Desde Sri Lanka, pues el budismo también se extendió a Myanmar, a Tailandia y otras partes. Por el norte se difundió por Cachemira, Asia Central. Se nos dice que para el siglo I de nuestra era, monjes budistas cruzaron los inhóspitos montes desiertos y llegaron hasta la China. Y desde la China, pues de ahí se expandió hasta Corea, Japón. Y aquí vemos que incluso en su momento también se introdujo en el Tíbet, porque es una región que también está cerca de la India, donde allí se mezcló también con costumbres y creencias locales y surgió una forma de budismo que se llama también el lamaísmo, es del famoso Dalai Lama. Y pues aquí tenemos que el budismo dominó la vida política y religiosa de todas estas regiones de manera significativa, específicamente entre los siglos VI y VII de nuestra era. Por tanto, vemos cómo el budismo se establece entonces de manera firme en Asia y en el Oriente Lejano. Ahora es muy interesante que a medida que el budismo se expande, cayó en un estado de declive en la India, porque luego vino otro emperador, vinieron otros reyes que volvieron a las prácticas del hinduismo. Sabemos que de hecho los monjes budistas en la India empezaron a complicarse con asuntos filosóficos y temas metafísicos, y empezaron a perder esa conexión que había con las masas de la gente laica, del pueblo común, y empezaron a mezclarse también ideas con la religión local, y el asunto fue que el budismo entró en un periodo de declive. Tenemos que durante el siglo XX el budismo experimentó un cambio importante, principalmente en la región de China, Mongolia, el Tíbet, en los países del sudeste de Asia, porque fue el momento en el siglo XX, con el surgimiento del comunismo, fue un golpe devastador para el budismo, porque cuando China vino con estas ideas comunistas, pues miles de monasterios y templos fueron destruidos, centenares de miles de monjes budistas y monjas fueron echadas del país, encarcelados, muchos fueron muertos, fue tremendo. Pero aún así la influencia del budismo todavía continuó firme, arraigada y muy vigorosa realmente en estos países de Asia. De hecho, ya les decía que el mayor número de practicantes del budismo está precisamente en China, y de que habiendo en un primer momento surgido en la India, en realidad cuando pensamos en budismo lo asociamos inmediatamente con los países asiáticos como China, Japón, Corea, y a veces muy poca gente lo asocia con la India, porque ya les decía que en la India disminuyó casi de manera inexistente en un momento de la historia. Tenemos que incluso luego se expande, ¿no?, con las migraciones de estos países asiáticos hacia América, Europa, y pues llega esta religión. América Latina también, con un número grandísimo de practicantes en América Latina, en América del Norte, Europa, ya les decía. Y vemos que el budismo le propició a las personas unas prácticas, ¿no?, de meditación, que le propicia a la persona escaparse del bullicio, ¿no?, de la vida, de la ciudad, de los ajetreos. Este estilo de vida, pues de meditación, de tranquilidad, les lleva a la gente a alcanzar un estado de tranquilidad, de dimensión espiritual, que de hecho en un momento se pierde en Occidente, y que estas religiones, entre otras, pues brindan. Específicamente estamos hablando ahora del budismo. Ahora, hablemos brevemente de algunas de las escuelas principales budistas, porque tenemos diferentes escuelas o sectas que podríamos mencionar. Una de ellas es la que se conoce como Theravada, o también llamada Hinayana, pequeño vehículo en otras palabras.
Esta es una escuela que la encontramos en Sri Lanka, Myanmar, Tailandia, Laos, por esta zona. Y la enseñanza es que recalca que cada persona obtenga la sabiduría y obre su propia salvación por renunciar al mundo y llevar la vida de un monje mediante dedicarse a la meditación y el estudio en un monasterio. Y encontramos que incluso que la gente, digamos, laica, normal, los hombres, por ejemplo, se esperan que en algún momento de la vida, pues pasen algún tiempo en un monasterio y después pasen a la vida normal. Y están los monjes que continuamente son monjes. Eso sí, ya, pues todo el tiempo están con estas prácticas. Y pues es como una, ya les decía, es como una manera de perfeccionarse, de liberarse del sufrimiento, del dolor que experimenta el ser humano. Otra escuela importante es la escuela Mahayana, que significa gran vehículo. Esta escuela es la que se encuentra en China, Corea, Japón, Vietnam, por ejemplo. Y las enseñanzas de esta escuela nos muestran o nos dicen que la verdad y el camino de la salvación es para todo el mundo. Está abierto, es abierto para todo tipo de personas. Y sea que uno viva en una vida de monje, en una cueva, en un monasterio, en una casa, en una ciudad, donde sea. O sea que esto no hay que irse a ningún lado, ni a ninguna montaña, no. De acuerdo a esta escuela, cualquiera puede alcanzar este estado. Por tanto, el concepto básico aquí es el amor, la compasión del Buda, del iluminado. Por tanto, la salvación no se le reniega a nadie. No es que me salvo yo y tú te quedas sin salvación. No, no, no. Aquí todo el mundo se puede alcanzar la salvación de su propia alma. Por tanto, se nos dice de que la naturaleza del Buda está dentro de cada ser humano. Cada ser humano puede asimismo convertirse en un Buda o en un iluminado, es lo que significa esto. Por tanto, según esta escuela, la iluminación incluso no se alcanza mediante la autodisciplina intensa, sino más bien por la fe en el Buda, en su enseñanza y en la compasión que uno tiene que darle a toda criatura, a los seres humanos, los animales, a todo el mundo. Así es como se logra la iluminación. Según esta escuela, no hace falta andar metido en una cueva, ni ayunando, y una vida asceta no, no, no. Un camino equilibrado, siendo bondadoso, siguiendo estas enseñanzas, usted también puede alcanzar la iluminación. Estas sectas de esta misma vertiente en China, pues se ha dividido en otras pequeñas escuelas, como la famosa Tierra Pura y también la que se llama la escuela del Zen. Esta escuela del Zen, pues también es importante, que se ha expandido principalmente, le decía, en Japón también. Y pues también tienen una serie de mantras que repiten en rezos, donde los devotos como que se purifican o llegan a alcanzar un estado de conciencia muy elevado. En cuanto al budismo Zen, que de hecho en China se conoce como Cha'an, es una práctica con énfasis en la meditación, que de hecho esta disciplina enseña que el estudio, las buenas obras y los ritos tienen poco mérito, escuchen esto, sino que más bien se puede alcanzar la iluminación con simplemente reflexionar sobre enigmas tan importantes como ¿cuál es el sonido de una sola mano que aplaude? O ¿qué podemos encontrar donde no hay nada? Meditar sobre cosas como esta, dice en esta escuela, que también la gente puede alcanzar la meditación. Encontramos otra escuela, que es la escuela del budismo del Tíbet, que también se conoce como el lamaísmo, porque de hecho esta gente también digamos que tiene una técnica de meditación que son los llamados mantras, que a veces pueden tener un significado, a veces no significan nada. Es simplemente a través de las palabras de estos usos de ritos, de rezos en su adoración, y repiten palabras miles de veces al día, y de esta manera pues pueden alcanzar un estado de la conciencia superior que les puede llevar a alcanzar la iluminación. El Dalai Lama aquí es el líder espiritual fundamental, la creencia fundamental también en la reencarnación, y se cree que en cada generación pues viene un nuevo Dalai Lama que se reencarna, y siempre se está buscando a un nuevo niño luego que muere el Dalai Lama, a ver en quién se ha reencarnado el líder, ¿no?, de este budismo que se practica en el Tíbet. Y pues el Dalai Lama, que tiene un carácter de figura política, de maestro, etcétera. Entonces tenemos aquí
que son algunas de las enseñanzas e ideas que encontramos en las escuelas budistas. Es interesante que también, ya les menciono, que con el paso del tiempo las enseñanzas se fueron complicando y se fueron recopilando montones de textos y libros. De hecho, hay más de 5.000 textos solamente en China de que nos narran las vidas de diferentes budas, o sea, de diferentes seres humanos que en su momento alcanzaron este estado de la iluminación con enseñanzas y demás. Alguna enseñanza fundamental del budismo también es la importancia de liberarse del karma y del samsara, o sea, de la reencarnación, que pues la creencia, ¿no?, de que el ser humano se reencarna, y el librarse del estado de la reencarnación y del karma que le acontece a todo el ser humano de acuerdo a lo que uno ha hecho en vidas pasadas, pues uno tiene que liberarse de esto, ¿no? Y es una de las, digamos, aspiraciones de todo budista. En este sentido, pues se nos habla de que lo importante aquí es alcanzar el estado del nirvana, como ya les decía, que es el estado de iluminación, de salvación, donde pues aquí la persona se ha librado, ya les decía, de esta rueda de reencarnaciones y de todo este karma que hace tanto mal o negativo para la vida del ser humano. Por tanto, la perfección, este estado se logra, uno lo puede lograr a sí mismo. Por tanto, el budismo es una filosofía, una religión, una creencia que que enseña, ¿no?, de que no hace falta ningún dios para alcanzar esto. Uno mismo lo puede alcanzar. Hay quien dice que los budistas son ateos, otros dicen que en realidad no son ateos. Es que Buda nunca habló tampoco de Dios. Simplemente, si existe un ser superior, creador de todo, simplemente no se interesa en el ser humano, de acuerdo a los budistas, y tampoco uno le hace falta. Usted mismo dentro de sí puede alcanzar la iluminación. Entonces no es que sean ateos, sino que son agnósticos, o sea, lo ignoran, no lo conocen. Si hay algo, no lo saben, pues no se preocupan tampoco, porque el ser humano a sí mismo es el único que puede salvarse y alcanzar este estado del nirvana. Es muy interesante estos conceptos que siguen los budistas, esta filosofía de vida. Hasta aquí, pues, con el podcast de hoy hemos realmente debatido, conversado sobre estos temas tan interesantes. Ha llegado ya la hora de despedirse. Como siempre, les agradezco a todos por su atención. Recordarles que sigan los podcasts, que no dejen de suscribirse al canal, que estén atentos a los próximos materiales, y que ha sido un privilegio haber estado con ustedes en el día de hoy. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.